Hola amigos, la creencia de que las personas pueden transformarse en animales se encuentra en la base de numerosos mitos de la antigüedad, y los que se transforman en lobos son llamados licántropos, que deriva de las palabras griegas likos, que significa lobo, y antropos, que se traduce como hombre. El historiador griego Diodoro de Sicilia, en su obra La Biblioteca Histórica, señala a Osiris como el primer hombre lobo. Según él, Osiris regresó del infierno con forma de lobo para ayudar a Isis y a Horus a vencer a su malvado hermano Set. Y conocemos la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia y autor de la destrucción de Jerusalén, quien estuvo desaparecido del mapa durante 7 años, en los que se le vio vagando por el monte convertido en un hombre lobo. Según la Biblia, le crecieron las uñas como las de las aves de rapiña. Se juntaba con los animales y solía aullar a la luna. En su época de rey Nabucodonosor hacía sacrificios humanos y practicaba el canibalismo. En los siglos XIV y XV, numerosos tratados como Malleus Maleficarum y casos juzgados por la Inquisición relacionaron abiertamente las transformaciones de hombres en lobo con la brujería, los rituales satánicos y el canibalismo. Por este motivo, el lobo se convirtió en una verdadera representación del mal, encarnado con frecuencia en la figura del diablo. Y las historias de transformaciones pasaron a ser consideradas como intervenciones diabólicas. En su obra Los 9 libros de historia, Heródoto describe el territorio de Escitia y señala que en sus regiones más alejadas se asientan los neuros, quienes tienen fama de magos y de transformarse en hombres lobos. Todos los neuros, una vez al año, se convierten en lobos por unos pocos días, volviendo después a su forma humana. Pero el grueso de las historias de hombres lobos tienen lugar en Arcadia. En la Metamorfosis de Ovidio se menciona que cuando Licaón, rey de Arcadia, intentó hablar, aulló como lo hace un lobo, y entonces se internó en el bosque convertido en lobo. También era un rey que llevaba a cabo sacrificios humanos y prácticas de canibalismo. Según la mitología griega, Licaón sacrificaba a todos los extranjeros que llegaban a su palacio, lo que degeneró en su posterior metamorfosis. Sus innumerables hijos también se convertían en lobos como él. Él fue quien instituyó las fiestas llamadas Lupercales, unos rituales en donde había orgías sexuales, mucho vino y sacrificios humanos acompañados de canibalismo y de vampirismo. El sacerdote del siglo XV, Olao Magno, en su obra Historias de las gentes septentrionales, relaciona a los hombres lobos con los rituales ofrecidos al dios Wotan, quien tiene al lobo como representación simbólica. Olao menciona a un grupo de personas que durante la Nochebuena se ensañaban ferozmente contra hombres y animales convertidos en lobos. Para él, la causa de la metamorfosis se debía a encantamientos o a hechizos mágicos. Es la misma idea que subyace en la historia de Disney titulada La Bella y la Bestia, la cual se halla basada en hechos reales. Se trata de la historia de un hombre lobo perteneciente, como todos ellos, a la élite de poder. Esta historia se desarrolló en Francia en el siglo XVI y en ella se inspiró Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve para escribir el famoso cuento titulado La Bella y la Bestia. El protagonista es Pedro González, quien nació en el año 1537 en Tenerife, en las Islas Canarias, donde era conocido como Huancancha, que significa hijo de perro. No se trataba de un hombre que en determinadas circunstancias se transformaba en lobo, sino que todo él era de forma permanente una especie de hombre lobo, por lo que también era conocido como el lobo canario. Solo el temor de los guanches al demonio que protegía a los perros le salvó de la muerte en unas Islas Canarias cuyo nombre se atribuye al cancerbero que protege la entrada al mundo subterráneo donde habita Wotan. Pues bien, cuando Pedro contaba con 10 años de edad y vivía en su Tenerife natal, en donde aún combatían los guanches con los castellanos, fue secuestrado y llevado por corsarios a la corte del rey Enrique II de Francia. Se trataba de un regalo de coronación, por lo que ese día, entre los cortesanos y embajadores, se hallaba este niño lleno de pelo, el cual causó un gran impacto entre los presentes. El niño sabía hablar castellano igual que el rey de Francia, por lo que pronto pudo contarle que había nacido en Canarias y que era el hijo de un mencey, es decir, el hijo de un rey guanche, lo que en realidad equivale a decir que era el hijo de un rey atlante. Ya en Francia, Enrique II lo apadrinó, pasando a ser de su propiedad y exhibiéndolo como una curiosidad en las reuniones sociales.
Pero gracias a este apoyo es como Pedro pudo salvar la vida, ya que su aspecto físico de hombre lobo, con un vello grueso que le cubría todo el cuerpo, le condicionaba a la hora de ser aceptado en una época en donde se quemaban a los llamados herejes con bastante facilidad. Fue así como Pedro se convirtió en un gentilhombre del rey, recibiendo el honorable tratamiento de don y también adquiriendo el nombre de Petrus Gonsalvus. Según crecía, pudo vivir en primera persona los principales acontecimientos que se produjeron en una Francia inmersa en un conflicto de religiones en la que las grandes familias debían tomar partido entre católicos o protestantes. La mujer de Enrique, Catalina de Médicis, era una de las mujeres más poderosas de la Europa del siglo XVI. Catalina nació en Florencia y era gran aficionada a las ciencias ocultas. De hecho, sus principales armas eran, por norma general, el veneno y la brujería. De los Médicis procede la palabra medicina, utilizada en esa época como veneno para eliminar a los enemigos al trono en unas interminables guerras de sucesión llevadas a cabo por esta familia florentina. Esto convirtió a Catalina en una enemiga temible, y fueron muchos los que desearon eliminarla. Se sabe que para protegerse de un posible asesinato o atentado llevaba encima una especie de talismán que era la piel de un niño sacrificado. Además, poseía un espejo mágico en donde podía ver todo cuanto sucedía, anticipándose así a los hechos. En la obra titulada La trágica historia del castillo de Chaumont, del príncipe Jacques de Boy, se menciona que una noche de luna llena, Catalina entró en el laboratorio de Ruggeri en la torre del castillo. Allí el astrólogo le mostró un inmenso espejo que recubría toda la pared. En él pudo ver con claridad que su linaje estaba próximo a extinguirse y que muy pronto los Borbones subirían al trono de Francia, algo que efectivamente se produjo al año siguiente. Pero antes de que esto sucediera, Catalina se esforzó por todos los medios a su alcance para impedir que estas predicciones se cumplieran. De hecho, tras la muerte de Enrique II, había reinado a través de sus 3 hijos, los cuales murieron jóvenes y sin descendencia. El caso es que fue acusada de las persecuciones y matanzas contra protestantes que se llevaron a cabo durante la época en la que reinaron sus hijos, y en donde era ella quien presidía los consejos, quien decidía las políticas y quien controlaba los negocios del Estado. Como no tuvo éxito con sus hijos varones, aún contaba con una hija, Margarita de Valois. Pero había un problema, ya que la ley sálica no permitía que una mujer subiera al trono, por lo que había que casarla con alguien de sangre real. Entonces propuso un matrimonio entre su hija Margarita, que era católica, y Enrique de Navarra, que era protestante, y esto lo hizo en un intento por apaciguar los ánimos entre ambos bandos en disputa. La controvertida ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame el día 18 de agosto de 1572, pero esa boda de conveniencia no fue bien recibida e incluso fue anulada por el Papa. El caso es que apenas 5 días después, la noche del 23 al 24 de agosto, es cuando se llevó a cabo otra boda, la de Pedro González con Margarita de Valois. Una boda orquestada para perpetuar la dinastía de los Valois, y esto sucedió gracias a las artimañas de Catalina. La boda se llevó a cabo en el Louvre, pero ese día sucedió algo terrible. Se cerraron las puertas de la ciudad y se suministraron armas. Y por la noche, hombres, mujeres y niños que habían sido invitados a la boda fueron sacados de sus camas, siendo masacrados en sacrificios rituales, los cuales debían otorgar poder a la nueva línea de sucesión al trono, un nuevo linaje proveniente de la Bella y la Bestia. Esta boda fue conocida como la Boda Roja, pero también como la Matanza de San Bartolomé. El caso es que este acontecimiento sucedió el mismo día que las crónicas señalan como el día de la boda de Pedro González. La masacre en la capital francesa duró al menos una semana y se extendió a otras partes del reino, donde persistió acabando con la vida de 3.000 personas solo en París y de otras 20.000 en el resto de Francia. Todas las miradas se dirigieron hacia Catalina de Médicis, que era quien había orquestado todo, y esta imagen ilustra ese momento. Aquí la podemos ver a las puertas del Louvre, vestida de negro y mirando a los protestantes que habían sido masacrados.
Y entre los dos bandos del conflicto que separaba a la corte y a Francia entera se encontraban Pedro y Margarita de Valois, obligados a casarse en contra de su voluntad. La pareja tuvo 6 hijos, 4 de ellos con el mismo aspecto de su padre, y tras la muerte de Catalina, en 1589, la familia se instaló en Italia, siendo protegida en la corte de los Farnesio. Sus rostros se exhiben en el castillo de Ambras, un palacio renacentista situado en las colinas que están sobre la ciudad de Innsbruck, en Austria. Allí podemos ver a la pequeña Antonieta, cuando contaba unos 6 o 7 años, la cual sujeta un papel en las manos que dice que su padre fue regalado al rey de Francia. Pero a diferencia del cuento de la Bella y la Bestia, en el que el amor rompe el hechizo y la bestia se convierte en príncipe, Pedro siguió teniendo el mismo aspecto, con pelo en todo el cuerpo, el resto de sus días, y su matrimonio duró 40 años. Y esta es la historia secreta que se esconde detrás del cuento de la Bella y la Bestia. Hasta pronto, amigos.